Como lo anunciamos, hoy estamos con Emi Ruiz, María Emilia Ruiz. Ese es el nombre completo, ¿cierto? Así es. Emi Ruiz es trabajadora social, vive en Unquillo y tiene un recorrido riquísimo que tiene que ver con la militancia territorial, feminista y su militancia también en políticas del cuidado. ¿Lo podemos llamar así, Emi? Sí, puede llamarse así. Va teniendo, viste, distintos nombres según las épocas. Sí. Yo siento que me encontré con la noción de cuidados y más que todo intercuidados, que es la que más me gusta usar ahora en los últimos años de mi vida, ¿no? Sí. Eh, Emi, ¿cómo nace esta inquietud de trabajar con mujeres que maternan a hijes en situación en discapacidad, con un diagnóstico que apareció en el desarrollo de la vida o desde el nacimiento? eh, bueno, hay un momento clave para mí en lo personal que es eh, el encuentro con un libro hermoso que se llama Mujeres intensamente habitadas, ética del cuidado y discapacidad, de una colega, trabajadora social de la UNER, de Paraná Entre Ríos, que se llama Alfonsina Angelino, hace ya más de 10 años. Me encuentro con esa obra, que es un trabajo que ella hace en un posgrado sobre metodologías con otras mujeres madres, con narrativas en primera persona de esas mujeres, y, y, mm, y a la vez está pensada desde las ciencias sociales, ¿no? Que también son lugares que yo habito. Y, mm, y la verdad que fue como, eh, bueno, un hito importante para leerme a mí misma. Yo antes de ese momento, ¿quién venía siendo? Antes de ese momento, trabajadora social comunitaria con amplio desarrollo como en organizaciones de base, organizaciones sociales. Me gusta decir a mí también una trabajadora de la cultura, eh, pensando los procesos culturales, las políticas culturales. eh, y también en ese laburo de base, en ese laburo territorial, comunitario, desarrollando el oficio de acompañar también, ¿no? El oficio de acompañarnos entre mujeres, entre vecinas, en distintas situaciones de los procesos vitales, parto, lactancia, puerperio, violencias de género, pero también otros sucesos como las inundaciones que tuvimos hace también más de 10 años acá en Unquillo, en Sierras Chicas. Eh, entonces, emergentes de lo comunitario, siempre como viendo con qué herramientas nos acompañamos entre vecinos y vecinas. Esa venía siendo mi desarrollo profesional y por otro lado, familiarmente, tuve dos hijos hace ya más de 20 años. Hoy son dos jóvenes, el segundo con diagnóstico de discapacidad. O sea que también era mamá de dos, o sea, también ejercía todo el trabajo materno y a la vez estaba atravesada por esta situación, pero nunca había encontrado palabras que pudiesen expresar algunas cosas que había vivido hasta que no me encontré con ese libro. Y fue realmente muy fuerte en ese sentido, es decir, ah, esto podía tener este nombre, esto podía ser relevante para alguien, esto que sentía también lo sienten otras personas. Bueno, eso que como trabajadora social ya lo había visto y aplicado en otras miles de circunstancias de la vida, individual, personal, colectiva, social, bueno, no me había pasado con la discapacidad en términos que no había colectivizado, más allá de ir y poner el cuerpo en la tarea de criar este hijo, ¿no? Y de todo lo que me tocaba. Así que digamos que ahí hay una inflexión en ese encuentro, en mi encuentro con ese libro me dieron muchas ganas de provocar otras cosas a partir del libro, y ahí aparece como mi ser educadora popular, ¿no? Muchas ganas de, no sé, de producir o encuentros o rondas, o si no, otros dispositivos, obras de títeres, no sé, cualquier cosa que se pudiese hacer con ese contenido, que para mí había sido muy potente, pero también hacerlo llegar a más personas.
Y ahí empecé a hacer rondas de lectura de ese libro antes de la pandemia acá en la zona, medio como probando qué pasaría si nos ponemos a leer esto con otras mujeres y ese espejo que nos genera vernos en los relatos y las narrativas otras. Bueno, y ahí llegó también la pandemia y me depositó como en un camino no previsto de relación con la virtualidad, así como estamos charlando ahora vos y yo, mediante Zoom. En un momento era, no sé cómo se hace, había que aprender, ¿no? Naturalizar ese modo de encontrarse, de conversar, después las redes sociales, y de pronto empujada a ese mundo de la virtualidad, esto me, esta situación nos regaló a mí y a otras la posibilidad de encontrarnos con personas que, cuidadoras primarias, cuidadoras principales de sus hijos e hijas de distintas edades con discapacidad que viven en distintos lugares de la Argentina y de otros países, que quizá, no quizá, que casi nunca tenemos tiempo para nosotras mismas, porque todo nuestro tiempo está puesto al servicio del De cuidado y la cuidar. atención y las terapias. Entonces, bueno, asocio esto también a lo virtual, porque también habilitó que con un clic, ¿no? y un dispositivo uno pueda darse ese micro tiempito para encontrarse con otras y para en eso mirarse a sí misma, darse tiempo. Y así empezó a andar esto que llamamos Hacer Vidas Cuidando, que primero fue un taller, que luego fue una serie de dispositivos como un ecosistema de propuestas varias, y que hoy ya lleva varios años de desarrollo, 6 o 7, y bueno, muchos ciclos, y se ha generado una red a partir de este laburo que seguimos sosteniendo, e incluso una tarea que nos damos para el Día de la Madre de campaña pública sobre estos contenidos. Bien. Ese es el caminito, digamos, por el cual me empecé a dedicar a esto, y bueno, sigo ejerciendo, quiero decir, aunando, no sé si aunando, integrando mis saberes también, ¿no? Y mis conocimientos. El de madre, Ujú. la experiencia personal, encuerpada y familiar de madre y cuidadora, y la tarea profesional como trabajadora social, de pensar en poder colectivizar con otras, con grupos de pares y Y el, hacer y el arte y la potencia colectiva cultura. ahí. Claro, y el arte y la cultura también como canal, como vía de comunicación. Yo recuerdo que nos Sí, conocimos en el marco de un encuentro de cultura viva comunitaria, hace unos cuantos previo a pandemia y todo lo demás, que uno varios se años. parte la vida ya antes o después de la Sí, pandemia sí, y ya no sabe cuánto tiempo pasó desde aquel momento. tal cual. Em, Sí, sigo creyendo, sigo leyéndome como trabajadora de la cultura, lo suelo decir Ujú. en todos los espacios, porque también me parece que es en el terreno de la cultura que nosotras podemos pensarnos de un modo u otro y ser activos en términos de elegir, reproducir o transformar lo que nos toca, ¿no? Entonces es ahí, en la arena de lo cultural que uno decide qué es ser disca, qué es ser loco o loca, qué es ser mujer, qué es ser varón, qué es ser familia, cómo concebimos eso, esas concepciones se tejen y se maduran en el campo de lo cultural. Ujú. Entonces también hay esta disputa de sentidos, creo que sigue siendo parte de mi tarea, ¿no? Disputar sentidos sobre, por ejemplo, para entrar en tema, esta noción de lo trágico. La discapacidad siempre está asociada a una tragedia, digo, en general, públicamente, hegemónicamente, y bueno, eso también se puede tensionar o disputar los sentidos, ¿no? De la tragedia de la Y el arte discapacidad. permite, ¿no? O la expresión artística, reelaborar lo que todavía no podemos a veces expresar desde lo intelectual, ¿no? Hacerlo propio, darle otra vuelta. Así es. Em, ¿Qué sentís que te aportó a vos el encuentro con otras mujeres que maternan o que maternaban en discapacidad? ¿Antes tenías esos espacios o fue a partir No, de nunca ese los poner en tuve. palabras que vos decías, ¿no? Que te permitió conectarte con?
nunca los tuve y al menos nunca tuve espacios con las características que yo luego le di a los espacios que promuevo o que ofrezco, digamos, ¿no? Porque a decir verdad, sí hubo invitaciones, a mí como madre, hubo invitaciones de los distintos equipos terapéuticos de mis hijos a que ven, este turno es para mamá y papá, o que venga mamá y papá a esta reunión o a esta estrategia, pero siempre como, bueno, sostenedores de un proceso que es el del proceso de la persona que se está abordando, que en este caso es el hijo o hija, la persona con discapacidad. Hay distintas perspectivas en los distintos equipos de trabajo, ¿no? Justo estábamos haciendo unas producciones en este tiempo sobre eh, la cuestión de la atención centrada en las familias, que es un paradigma, un modelo posible a seguir, y ahí tensionando y conversando con otros profesionales, pero más allá de los distintos paradigmas, siempre sentí, así si yo registro lo que yo sentí en ese proceso, dos cosas. Una que nunca me estaban invitando a mí realmente, o sea, no había una mirada detenida en lo que yo podía sentir o pensar. Yo era un instrumento para un otro, ¿no? Yo tenía que hacer tales cosas, leer tales, comprender tales cuestiones, ejecutar tales otras cosas para que mi hijo logre tal o cual objetivo, ¿no? Para que camine, para que hable, para que... Entonces a la mamá, al papá o al espacio familiar se les pide que, dos puntos, colaboren con ese proceso. Entonces ahí hay unos enredos respecto a quiénes somos los protagonistas de esa crianza, hasta dónde y cómo integramos estos elementos que traen los distintos profesionales o las distintas terapias, pero siento que nunca fui convocada como yo, como persona, sino a través del rol o la función que yo tenía hacia o con mi hijo. Y por otro lado, que me di cuenta mucho después, ahora en este proceso último que cuento, que me pasaban cosas con las instituciones, con el pasillo, con la espera, como que eran espacios tristes, porque me daban tristeza o bajón, como cada uno le quiera decir, y que yo quería estar lo menos posible ahí, o huir, o no estar, o no sentirme parte de eso, o veía a otras mamás en la espera y no quería ser igual que ellas, o sea, quería diferenciarme de ellas. Yo decía, no, 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 yo no quiero saber nada con eso. Aunque me toque igual o peor, digamos, no es comparativo, ya estamos aprendiendo justamente. Parte de la tarea es no compararse, no compararse y no compararse con las demás, pero esa sensación de que, bueno, pensar que voy a tener que destinar todo este tiempo de mi vida, o de mi año, o de mi semana nomás, ¿no? Es decir, a estar acá, a la espera de, y volver el miércoles y volver el viernes, y entonces cada vez dejar más cosas de las que yo tenía planeadas hacer en mi vida para dejarlas acá, en un espacio como de, sí, de un compás de espera, de un paréntesis. Y eso del paréntesis es muy importante en esto de maternar en discapacidad. Nuestro deseo y nuestra subjetividad queda en suspenso cuando aparece la discapacidad y no sé cuándo la recuperamos, a veces nunca más o a veces muchos años después. Entonces, bueno, fue un desafío para mí generar espacios para nosotras donde podamos primeramente estar en primer lugar, vernos nosotras mismas, en el espejo con las otras, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿En qué devine? ¿Quién estaba siendo allá cuando me encontré con el diagnóstico de mi hijo y quién estoy siendo ahora? Por eso la propuesta se llama Hacer vidas cuidando, porque hacemos vidas, las vidas de los hijos y también las nuestras. No es sin el cuidado todo el tiempo, atravesando nuestras vidas, pero en quiénes vamos deviniendo también, ¿no? A mí me gusta pensar no solo madres de hijos con discapacidades, sino mujeres madres o mujeres devenidas, madres de hijos con discapacidad, para no perder esta noción de que seguimos siendo mujeres a las que nos tocó esto, y poner en cuestión por qué nos tocó, porque qué es lo que nos tocó. Una cosa es que te encuentres con el diagnóstico de discapacidad en la panza, en el parto o en la crianza, y otra es después encontrarte con la carga de cuidados que esto implica, ¿no? Solas, muchas veces solas,
en un alto porcentaje somos las mujeres madres las que nos hacemos cargo de la totalidad de esos cuidados, de la inmensa mayoría. Entonces es muy alta, eh, la sensación de soledad es muy fuerte, muy repetida, muy común entre todas. Y esta combinación entre cansancio y soledad es como un maridaje terrible, terrible, ¿no? No poder siquiera poder expresar ese cansancio en ningún lugar porque se espera de una, eso cruza también con los mandatos maternos, se espera de una que una esté siempre lúcida, clara, atenta a todos los procesos, entregada. Entonces no se nos permite socialmente tampoco ni la queja. La queja se asocia al desamor hacia el hijo y no tiene nada que ver. O sea, uno puede seguir amando al hijo terriblemente o a la hija, sin embargo, poder expresar el cansancio, que a Sí, la vez nos trae algo de, che, ¿quién se hace cargo de esto? No me dejen sola, ¿no? Es decir, ¿alguien más me puede colaborar con toda esta sarta de tarea que tengo? Y sí. ni hablar la dimensión emocional que también se pone en juego ahí, ¿no? O sea, lo que nos duelen las cosas que tenemos que hacer, que tampoco podemos hablar de eso. Vos tenés que estar así, lady, siempre sonriente. Sí, ya de Pero por sí a las mujeres se nos exigen todo el tiempo eso, cuando sos mamá más y cuando aparecen diagnósticos, digamos, todavía peor, ¿no? Menos te podés quejar, ¿no? ni hablar, ni hablar. Em, Como son cosas propias de la maternidad, sí, de lo que se espera de las madres, o sea, compartimos muchas cosas con las demás maternidades claramente y después tenemos algunos rasgos particularidades. más específicos o Ujú. singulares que en realidad son básicamente eh, como aplicar una lupa aumentativa de lo mismo que le pasa a todas las demás, pero en una potencia mucho mayor. Me acordé ahora de una campaña que a propósito del Día de las Madres, eso no nos regalen flores, y que desde el espacio de Red de Mujeres que hacen vidas cuidando, lanzaron, bueno, ofrecer cuidados. Y me pareció muy bonito porque a veces hay tanta ocupación del mercado, ¿no? Por, bueno, de regalar cosas en un día específico. Bueno, si quieres regalarme algo, regálame tiempo, regálame menos carga, ¿no? Ujú. Em, y me Así es. pareció muy lindo poder trabajar desde eso, ¿no? Desde eso que es simbólico y es concreto y es claro también, ¿no? Sí, además porque regalar cuidados o regalar tiempo es regalar atención, frenar y mirarte, registrarte, preguntarte qué necesitas, porque también en los entornos cercanos, nuestros de amigos, compañeros de trabajo o familias cercanas, que son los que por ahí nos sostienen, las redes de apoyo se configuran comunitariamente con esas personas, mucho hay de te ayudo como a mí me parece que te tengo que ayudar, ¿no? Te ayudo con lo que yo supongo que vos necesitas, pero en realidad poca escucha también para preguntarte realmente qué sería lo que estás necesitando para no imponer una cosa como cuidado y que finalmente termine siendo un descuido. Entonces también ahí hay que mucho para aprender comunitariamente de lo vincular y de cómo se escucha a quienes están en cada lugar. Entonces, esto que ya te decís, de ofrecer cuidados y ofrecer tiempo, más allá de que se corre de lo material o de lo mercantil, no de comprar cosas, también es la posibilidad de pensar en lo que yo llamo disponibilidad o disposición corporo-emocional. Disponer de cuerpo para prestarle al otro y no solo cuerpo, tipo fuerza llevo traigo, las bolsas del súper, las bajo y las subo del auto o la silla de rueda, sino también disposición emocional a conectar con el otro. Porque ese es como un constructo que he ido desarrollando a lo largo de estos acompañamientos, de todos estos años, que eh, no es uno sin el otro, o sea, sí, solo estoy conectada emocionalmente, te escucho muy bien, pero después no pongo el cuerpo en una cosa donde hacía falta un hacer concreto, ejemplos de hacer concreto. Sé que estás colapsada y pasé por tu casa y te llevé una tarta, entonces te evité que vos además tengas que cocinar. De lejos parece una huevada, pero para la vida cotidiana, alguien que está colapsada y que no duerme hace 8 años es un montón.
eso que hacemos en el puerperio inmediato, cuando la mamá acaba de parir, bueno, pero nosotros el puerperio es eterno, no termina nunca, entonces son gestos de cuidado hacia nosotras que suman un montón. Y para hacer esa tarta necesitas de mano de obra, trabajo, gas, bueno, eso es poner cuerpo, ¿no? Disposición corporal. Pero no es sin pensar estar conectada con la otra en términos de preguntar, de saberla, de saber por dónde anda, de husmear, no de imponer una supuesta ayuda cuando no hace falta. Entonces ahí la capacidad de escucha, esa escucha hábil, que puede tomar lo que la otra trae, que a veces el acompañamiento es necesario es solo hacer un silencio, pero estar cerca, y no decir y decir, vos tendrías que soltar un poco ese hijo, tendrías que darte una vuelta, tendrías que salir, porque desde qué lugar tan lejano en vivencia pueden hacernos esos aportes, a veces Tal las cual. personas que nos quieren, ¿no? Sí, Imagínate que sí, y seguir esas son las sumando a la cercanas. culpa, ¿no? O al sentimiento de culpa, al deber De hacer, todo al lo que falta, gallego de que todo nunca lo me que sale. además te falta hacer mejor, ¿no? Porque además yo debería poder tomarme un cafecito con mi amiga, además yo debería poder ir al gimnasio, debería, pero dejando a mi hijo con quién, digamos, ¿no? Si no tiene si, bueno, esto tiene como claramente es una muestra más de la complejidad humana que somos, no es simple no es simple de abordar, pero a la vez tampoco es tan complejo si nos disponemos, por eso vuelvo a hablar de la disposición. Ujú. Porque también en esta cosa de si es simple o complejo, ojo con estas frases tan repetidas y remanidas en las escuelas, con las maestras y en todos los lugares y con las amigas, ay, yo no sé cómo se hace, ¿no? Ay, no sabría cómo hacerlo, no tengo formación. A ver, esto que habría que subrayar, Inés, en la entrevista. Yo tampoco tenía formación Tal, cuando nos tocó lo que nos tocó como madres. tal cual. Entonces, si nosotras, algunas personas, cuando te toca la lotería, porque es una lotería, la discapacidad puede ser, no es tuya hasta que te toca y le puede tocar a cualquiera. Y no es solamente esto, también vamos a estar en estas situaciones de necesidad de apoyos siempre en nuestra vida. En los primeros años, en los últimos años de la vida pasa lo mismo con la Ujú, vejez y con ujú, otras situaciones. Entonces, esto de empatizar o resonar con estas realidades de los cuerpos diversos y sus necesidades y que no podemos solos con todo, que somos interdependientes, digamos, son todas nociones, si se quiere, sociales o filosóficas también, que la discapacidad nos trae a la escena, ¿no? ujú. La fragilidad humana, digamos, puesta ahí delante de la nariz para ver qué hacemos con eso. Y volviendo a los que dicen, yo no estoy preparada, nosotros simple, y eso es simple, decimos, nosotros tampoco estábamos preparadas y tuvimos que aprender. Pues entonces si nosotros aprendimos a interpretar a un hijo no verbal, pues cualquiera que quisiera hacerlo podría hacerlo. Y si aprendimos a acomodarlo en la silla postural, porque estamos interpretando cómo ese cuerpo se puede lastimar si está de un modo y está más cómodo si está de otro modo, cualquier vecina o vecino podría hacerlo si entra en conexión real con ese sujeto y le da el lugar de sujeto y de persona. Tal Y cual. no media, ¿no? Teniendo que mediar con la madre. ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Qué quiere? ¿Qué no quiere? Ay, no te dejo a vos. Ujú. Si aprendimos a poner sondas, catéteres, pañales, bueno, nosotros aprendimos por qué dejarnos solas a las madres con eso. Por eso los eslogans, los hashtags de la campaña eran solas no podemos, solas no queremos. Tal cual. Emi, todo lo que nos venís relatando nos deja un montón de preguntas para seguir profundizando. El tiempo es cortísimo, pero sí me gustaría que comentes de estos nuevos círculos y conversaciones que estás ofreciendo dentro de poquito, ¿Sí? para seguir preguntándonos y investigar, y eso, si tenemos alguna situación cercana que nos interpela, cómo poder acercarnos, que no son espacios exclusivos para mujeres que maternan en discapacidad, sino para quienes también podemos acompañar o se pueden acompañar desde, desde la implicancia, ¿no? Desde Ujú. el poner De el la agencia, cuerpo. claro, tal cual. Porque situaciones cercanas creo que todos y todas tenemos, solamente que a Tenemos, veces no eso. queremos verlas, ¿no?
Sí, sí, eso también es lo que opera como la invisibilidad de las personas con discapacidad y detrás de la invisibilidad de las personas con discapacidad también la invisibilidad de sus cuidadores, la doble invisibilidad, digamos, en ese sentido. Así que bueno, ahora pronto, en el mes de junio, ofrezco tres encuentros virtuales gratuitos que se llaman Singularidades de Maternar en Discapacidad. Y se pueden inscribir ahí en el Instagram, hay un enlace en la bio, y si no me preguntan por otras vías, pero hay un formulario de inscripción y las personas que estén inscritas ahí van a recibir el enlace de Zoom para estar en esos encuentros virtuales. Esa semana que compartimos esos tres encuentros, también vamos a acompañarnos ese procesito con un grupo de WhatsApp para conocernos con otras mujeres. Y esas fechas son el 9, el 11 y el 13, pero la inscripción cierra el viernes 6 de junio, así que faltan 3 semanas. Tenemos 3 semanas para convidar y compartir a que se sumen más personas. Y ahí daremos, lejos de dar tips, eso es importante, que no vamos a Ujú. decir, ¿no? Cómo hacer, pero sí información de calidad sobre algunas singularidades de nuestra vida, la relación con el sistema médico, cómo eso opera sobre nuestra subjetividad, las perspectivas de la salud y de lo médico, biologicista, y de la posibilidad de nuestras saberes maternos a intención, después la sobrecarga de cuidados, cómo entendemos los cuidados y los descuidos, y después la posibilidad, como otro tópico, de tomar el timón de nuestras vidas y tomar decisiones con lo que nos toca, siempre con otros. Eh, Inés, muchas gracias por el Muchas espacio. gracias. Seguro que hay más para seguir conversando en otra oportunidad. Este es un hermoso disparador para otras conversaciones, para otros recorridos, que además tenés un recorrido riquísimo, que le dio origen a todo este devenir, a todo esto que está haciendo hoy, ¿no? Así que Totalmente. bueno, Está gracias integrado ahí. por Todas este las yo tiempo. que fui van integrándose en esta Sí, propuesta. sí, porque de eso se trata, ¿no? Que estamos, a medida que pasa el tiempo, una va integrando todos esos saberes, recorridos, trayectorias, deseos, ¿no? Quiero decir una última idea, porque me la preguntaste hace un rato y creo que me quedé, quiero recuperarla al final, y es la palabra perspectiva, y ahora lo traigo de la mano de mis recorridos y cómo leo yo las situaciones hoy, la edad que tengo, la edad que tienen los hijos, cómo se van moviendo las distancias que tenemos para leer lo que nos pasa, ¿no? Ujú. La implicancia, o sea, cuánto adentro, cuánto afuera, cuánto siento tan sentidamente y cuánto puedo poner distancia. Y en ese juego de distancias para leernos, también entra la lectura de los demás. Entonces también no tengo solo mi propia experiencia, sino al haber escuchado a tantas familias, y eso pasa en los grupos en general, como te salís de tu pupo, digamos, y de tu drama o de tu tema y pones en perspectiva y lees con las demás también. Entonces me parece que eso aportan los grupos de pares o las redes. Estar con otras es leer lo propio en el espejo de las otras, pero a la vez leerlo con un poco de perspectiva, y me parece que aporta salud mental, aporta alivio, es eso de tener perspectiva, como un poquito más de calma o de alivio a la hora de leer lo que nos pasa. Lo que desde la psicología social decimos la distancia operativa, ¿no? La distancia óptima para poder Óptimo, trabajar y operar en la realidad, ¿no? tal cual. Gracias, Emi. Bueno, Inés, un beso a Abrazo todo el grande. equipo ahí, un abrazo y le seguimos cuando quieran. Gracias. Besitos. Besos.